¿Cómo puede un ciudadano protegerse de algo que no está en sus manos y que puede causar grandes desgracias como lo es el fuego? Claro, algunas cosas sí pueden estar en sus manos, como por ejemplo verificar que el sistema eléctrico esté en condiciones óptimas. Para eso obviamente tendrá que contratar a un profesional que sepa de este tema. Luego también tomar algún otro tipo de previsiones, por ejemplo, que son a futuro, como sería tomar un seguro de incendio, ¿verdad? Que es importantísimo, porque si su patrimonio se pierde, que lo pueda recuperar o parte de él a través del resarcimiento que se da en este tipo de seguros, que dicho sea de paso, Paola, son muy baratos. Ujú. Y es que definitivamente hay cosas que se salen de nuestro control. Puede ser que ese vecino que dejó una velita encendida, que dejó ese cilindro de gas que estaba en mal estado, provoque un incendio en cualquier momento que consume metros de estructura en cuestión de minutos. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Como les decíamos, son cosas que se salen de nuestro control y la cantidad de incendios que aumenta en nuestro país lo reflejan comparado con las cifras del mismo periodo del 2023. Y es que muchas veces, literal, estamos a la par de una bomba de tiempo que un vecino deja candelas prendidas hasta que, como les decíamos, vivimos a la par de una soda que tiene un cilindro de gas que no está en buen estado. ¿Quién se hace responsable? ¿Qué podemos hacer si estamos en riesgo? Abordamos el tema en compañía del abogado Boris Molina, quien siempre es un gusto entrevistar. Licenciado, ¿cómo está? Un enorme placer, Paula, estar una vez más aquí con usted y con todos los televidentes y sobre todo con un tema tan trascendental, Paula, porque en Costa Rica hablamos de los temblores, de los terremotos, de catástrofes en general, pero no hemos dimensionado que los incendios son una catástrofe. Lo que pasa es que es muchas veces, la mayor de las veces, provocada por los seres humanos. Así es, y ahora que usted menciona eso, licenciado, entonces los incendios son un riesgo real en nuestro país y lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Absolutamente, Paula, y eso sucede porque en Costa Rica tenemos una pésima cultura de la prevención de los incendios. En este país, digamos, no hemos fomentado, no le hemos dado importancia a lo que significa un incendio en una sociedad y lo que puede provocar. Esto entonces ha fomentado que tengamos malas construcciones, que no tengamos previsiones en la parte eléctrica, que tratemos con mucho desdén todo el tema que tiene que ver con la seguridad, en este caso de los incendios, como vos ponías bien el ejemplo, en las sodas, en los restaurantes, en los distintos sitios, ¿verdad? Pero también en dimensiones mayores que vamos a ir analizando en el transcurso de esta entrevista. Correcto, y de hecho también quisiera que habláramos luego de los edificios públicos que guardan información también importante, como por ejemplo el Registro Nacional o incluso algún edificio del Poder Judicial. Pero antes quisiera preguntarle entonces, con base en esto que usted nos está mencionando, ¿cómo puede un ciudadano protegerse de algo que no está en sus manos y que puede causar grandes desgracias como lo es el fuego? Claro, algunas cosas sí pueden estar en sus manos, como por ejemplo verificar que el sistema eléctrico esté en condiciones óptimas. Para eso obviamente tendrá que contratar a un profesional que sepa de este tema. Luego también tomar algún otro tipo de previsiones, por ejemplo, que son a futuro, como sería tomar un seguro de incendio, ¿verdad? Que es importantísimo, porque si su patrimonio se pierde, que lo pueda recuperar o parte de él a través del resarcimiento que se da en este tipo de seguros, que dicho sea de paso, Paola, son muy baratos. Ujú. Ahora, licenciado, también es muy común ver, por ejemplo, ahora con la época de Navidad, vecinos que no tienen mayor conciencia, quemaron el arbolito de Navidad cerca o hacen quemas constantes de basura, a los vecinos que les incomoda ponen la denuncia, pero parece que esto como que no genera mella dentro de las autoridades tampoco y representa, cierto o no, un riesgo inminente. Algunas cosas, Paula, nos podrían parecer que son verdades de perogrullo, ¿verdad? Algo que es muy evidente y que la gente no debería de hacer, como ese tema de los arbolitos, que es una de las cosas que más énfasis se da en la Navidad, para que la gente sepa que no los tiene que estar quemando en la calle y que tiene que tener muchos controles y han establecido cuáles son las formas adecuadas en que se tienen que reciclar, ¿verdad? Pero surge precisamente por esa falta de cultura de prevención de incendios que debería invertir más el país, incluso los bomberos que ahora reciben tanto dinero, esta institución
debería dedicar un rubro muy significativo en educar a la población para que este tipo de cosas no pasen, pero sobre todo para que haya una prevención real en la mente de los costarricenses de que los incendios son cosas que en su mayoría se pueden prever tomando las medidas necesarias y adecuadas. Lo hemos visto también ahora, no hace mucho, en el centro de San José, donde existen edificios muy viejos que en muchos casos se utilizan como cuarterías y que por un descuido de alguna de las personas que habita adentro se produce un incendio que genera también daños a comercios que están aledaños a la estructura. Hay un proyecto de ley para repoblar San José, convertir estos edificios en complejos habitacionales dentro de la capital, pero que no cuentan con esas medidas para poder responder o para poder por lo menos garantizar la evacuación en caso de un incendio de las personas que habitan ahí. Si no la tienen ahorita esas estructuras viejas que hemos visto que se queman, habría que también poner voluntad política en el sentido de este proyecto de ley para poder repoblar San José con esos mismos edificios. Bueno, Paula, ese es un excelente punto porque trata, digamos, varias aristas, lo que tiene que ser la política institucional para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza que vaya de la mano de especialistas que sepan de estos temas para que puedan no solo ver el tema eléctrico, sino también lo que vos tocabas, el tema de la evacuación, el tema de cuánta gente le puede estar en una estructura para que eso no se convierta en un peligro también, ¿verdad? Vos hablabas del tema de las cuarterías. Son lugares que pueden estar hechos, por ejemplo, para 5 o 6 personas máximo y tienen 40 o 50 personas. Entonces, por supuesto que eso a la hora de un incendio se convierte en una catástrofe total. Pero también tenemos claro que muchos de estos proyectos se quedan en la mesa porque no hay un interés de los empresarios para poderlos llevar a cabo porque se encuentran con muchas trabas. Por ejemplo, que el mismo cuerpo de bomberos, que es el que tiene a su cargo el establecer la viabilidad para que los planos se aprueben en este tipo de construcciones, rechaza la mayoría de los planos y entonces desestimula de esta forma a las personas para que puedan participar como inversionistas en este tipo de proyectos. Pero ese rechazo se ha comprobado que también es injustificado porque tenemos una carencia de personal calificado para que pueda determinar si efectivamente se da o no se dan las condiciones para que se pueda establecer un proyecto que tome la previsión necesaria en materia de incendios, que tenemos profesionales en el país, Paula, personal, gente muy calificada. Por ejemplo, don Eduardo Armijo Carvajal, que es uno de los ingenieros más calificados que tenemos en el país, que sacó su especialidad en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y su hijo Pedro, que también es uno de esos jóvenes que se exportó en esta especialidad y hoy en día da mucha asesoría en el Medio Oriente, está radicado en Dubái, cuando lo podríamos tener en Costa Rica con su padre trabajando y dándonos mucha información necesaria para que podamos tener previsión calificada en materia de incendios en este país. Ahora, licenciado, también quisiera abordar la otra arista que le estaba mencionando hace un ratito. Por ejemplo, sabemos que hay seguros contra incendios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no es mi responsabilidad, pero resulta que el vecino o el comercio aledaño próximo a mi propiedad se incendia y por ende yo resulto afectada? ¿Quién se hace responsable? Que es como el nudo gordiano de la entrevista. Muy buena pregunta, Paula, porque eso tiene que ver con dos cosas. Primero, no podemos estar atenidos a que el vecino tenga un seguro. Tenemos que tomar nuestro propio seguro, porque aunque él tenga la culpa, si nosotros tenemos un seguro, nos va a cubrir y después vamos a ver el tema de la responsabilidad. Pero si el vecino tiene seguro y él es el que tiene la culpa, también nos va a cubrir a nosotros porque entra lo que se llama contra responsabilidad civil contra terceros o a favor de terceros. Aquí el tema es que si no hay seguro y el responsable tiene que hacerse cargo, el asunto es que vamos a tener que interponer un proceso para que esa persona pague, un proceso que puede tardar hasta 7 años. Entonces, mientras tanto, la persona se puede arruinar perfectamente porque perdió su casa, perdió su empresa, perdió su negocio, etcétera, por un incendio y no hubo forma de resarcir en forma inmediata o rápida esa situación. Por eso es que los seguros son tan importantes, pero tienen que tenerlos todas las personas. El seguro de casas, por ejemplo, Paula, anda la tarifa, me parece que alrededor hoy en día de 3.500
colones por millón. Entonces, eso significa que una casa, por ejemplo, de 30 millones al año paga muy poquito como para que la gente más humilde no la pueda comprar y que tenga la previsión precisamente de poder adquirir un seguro que si se le quemó la casa sea resarcido de inmediato. Esos seguros hoy en día vienen combinados con lo que se llama, digamos, un hogar comprensivo o integral que tiene que ver con el tema de los temblores, de los terremotos, de los huracanes, es decir, las situaciones catastróficas de la naturaleza combinadas, por ejemplo, con el tema de los incendios en un solo seguro para que la gente compre, digamos, un paquete y pueda estar protegido contra estas situaciones que son tan importantes, Paula, y que la gente tiene que estar clara de que sucede y que sucede muchísimo. Ve que vos lo decías al principio de la entrevista, esto pasa más de lo que la gente cree y este año se ha incrementado muchísimo respecto, por ejemplo, del año anterior. Licenciado, pero entonces estaríamos hablando que el responsable de la vivienda o el establecimiento, la estructura donde se generó el fuego, estaría incurriendo en una responsabilidad civil o también podría ser penal. Podría ser penal también, porque imagínate que algunas veces estos incendios son provocados y entonces provocan el incendio, por ejemplo, lo que se llama una estafa mediante seguro, provocan el incendio para poder cobrar el seguro, pero de paso, no, por supuesto que no toman las previsiones adecuadas y terminan, por ejemplo, quemándose una casa a la par o un negocio a la par y se muere una persona. Entonces, imagínate que ya pasaríamos de un delito que tiene que ver con estafa mediante seguro a un delito de homicidio culposo, ¿verdad? Porque por culpa de esa persona se terminó muriendo otra o le provocaron lesiones, etcétera. Entonces pueden venir consecuencias penales de un hecho que tiene que ver, digamos, básicamente con responsabilidad inicialmente civil, ¿verdad? Eso es muy importante y que dicha que lo preguntas, Paula, porque la gente no tiene claro que las cosas no son solo de un solo color, sino que tiene varios matices y puede tener muchas consecuencias. Ahora, licenciado, independientemente de que sea doloso o culposo el incendio que se generó, ¿cómo hace una persona, por ejemplo, que alega, yo también lo perdí todo, yo no tengo cómo pagarle, no tengo seguro que lo cubra ni a usted ni a mí? ¿Qué pasa en ese caso? Tiene que asumir la responsabilidad con su patrimonio, no hay otra forma. Pero si ese era su si único usted, patrimonio, ¿qué pasa? ¿Y se quemó? no, o sea, en el caso de que, por ejemplo, yo sea el culpable de los daños que usted sufrió, Ajá. pero si yo soy el culpable de mis propios daños y no tenía un seguro, lamentablemente ya asume las consecuencias perdiendo su patrimonio. No hay otra forma. Por eso, pero digamos que fuera un accidente, realmente un incendio que se generó por un accidente, por una chinga de cigarro, por una candela, por un cilindro de gas en mi casa y resulta que yo perdí todo y también perdió todo el vecino. Entonces me dicen, bueno, usted es el responsable de que se haya generado porque no revisó la instalación eléctrica X, pero igual tengo que responder por los bienes de mi vecino que se resultó afectado, pero yo me quedé sin nada también. Exacto. Entonces, ¿cómo respondo? Si yo no tengo con qué responder. Exacto. Y es solamente responsabilidad civil, no hay responsabilidad penal, es decir, no fue un incendio provocado, no fue una situación que yo haya provocado, sino que fue simplemente un accidente. Entonces, igual tengo responsabilidad, pero si no tengo el dinero para pagar, nadie en este país va a prisión por deudas, ese es un principio básico constitucional, y entonces esa persona, el afectado, tercero, es decir, el vecino que sufrió consecuencias sin haber hecho nada, sin tener ninguna culpa, como yo no tengo el dinero para pagarle, entonces lamentablemente él también saldría altamente perjudicado. Licenciado, nos queda pendiente lo otro que yo le mencionaba al inicio, de qué pasa cuando son, por ejemplo, sedes judiciales que tienen archivos y demás. Me gustaría que ojalá la próxima semana pudiéramos conversar en estos próximos días de este tema, cuando se pierden, por ejemplo, incluso, Paula, el tema de las bodegas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un incendio ahí sería más terrible que cualquier cosa que haya pasado hasta ahora. Ese es Pero un aquí temazo. estamos a la orden, cuando usted quiera volvemos y tocamos el tema y podemos traer otros especialistas también que nos acompañen de otras ramas, de otras disciplinas,
para que nos orienten mucho mejor. Me Aquí estamos encanta la siempre a idea. orden, Paula. Gracias, licenciado, que Un tenga gran un abrazo, que Dios excelente me la día. bendiga. Amén, igualmente a usted, muchas gracias. Y a esta hora, 8:14 de la mañana, es hora de decirle nuevamente a mi compañero Sergio González, a ver si ahora sí me dice buenos días, Sergito, adelante.